Hace 2 semanas hemos comenzado una serie que se titula El poder de la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí que crea en el poder de la palabra de Dios? ¿Hay alguien aquí que sea testigo del poder de la palabra de Dios? Ayer estábamos en un entrenamiento que duró más de 7 horas, que fue con un grupo de unas 15 personas de Iglesia Avance, y al final compartimos varias de las cosas que Dios ha venido haciendo en los grupos. Y uno de los líderes de Grupo Avance, fue muy lindo escucharla, porque en resumidas palabras daba testimonio, daba fe del poder transformador de la palabra de Dios en su vida, y cómo el equipo, cómo el grupo, cómo el cuerpo de Cristo es tan necesario para recordarnos aún la importancia del poder de la palabra de Dios. En la primera semana hablamos que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. ¿Cuántos recuerdan la primera semana? Que la palabra corta, que la palabra trabaja de una manera pura, precisa. Y la segunda semana el evangelista James Pérez habló sobre la palabra de Dios, una palabra que permanece, que ha permanecido a través de siglos, a través de diferentes intentos humanos, de gobiernos, de imperios, de detener esta palabra de Dios, pero su palabra ha permanecido. Esos imperios ya no existen, esos gobernadores ya no existen, esos hombres tiranos ya no existen y no están, pero la palabra de Dios sigue hablando, la palabra de Dios sigue siendo predicada, la palabra de Dios sigue siendo efectiva, porque es una palabra que permanece. ¿Cuántos entienden eso? Pero esta última y tercera parte vamos a hablar de una palabra que prepara. Penetra, permanece y prepara. La palabra de Dios nos prepara. Y tenemos unos ruidos hoy, pero no sé si a usted le gusta salir de viajes, pero esta es mi compañera de camino. Esta mochila que se ve muy bultosa. Y ahora usted la ve media gordita, pero ha estado mucho más grande que esto. Y muchísimo más pesada, porque ahora la rellené solamente con mantas y se siente como que tengo plumas atrás. Y algunas cositas otras para que vean más o menos el tamaño. Pero cuando usted planea hacer un viaje que va a durar algunos días o va a durar algunas semanas, usted sabe que tiene que prepararse. Usted no va a sencillamente tomar la mochila y salir con 2 o 3 cositas, sino que anticipa cada una de las cosas que puedan llegar a venir, que usted va a necesitar, anticipa los días. Entonces, no sé cómo usted hace, pero yo a veces la tiro allí arriba de la cama, abro mi mochila y empiezo a imaginar todo lo que tengo rodeado allí que va a entrar en esa mochila. Y estoy planeando este día, estos zapatos, mejor no llevo 2 zapatos, solamente llevo 1, no va a ser tanto tiempo, este tipo de zapatos. Y usted va preparándose, porque no va a salir en una misión, no va a salir en un viaje, no va a salir de su zona de confort o de aventura, por así decirlo, sin estar preparado. Es importantísimo la preparación, y a veces me he dado cuenta que aún prepararse solo no es del todo aconsejable. A veces uno se sienta allí y está pensando: che, Nicole, ¿pensás que tengo todo? Y mi esposa es un ángel, viene, analiza y mira y no, te falta tal cosa. A veces no nos damos cuenta porque estamos tan sumergidos en lo que nosotros creemos y pensamos que necesitamos, pero una mirada externa nos recuerda otras cosas que en ese momento no estábamos viendo que necesitábamos. Y esa es parte de la preparación. A veces necesitamos de alguien más, a veces necesitamos justamente, y ahora trasladándolo
a la necesidad de que la palabra nos prepare. A veces es tan lindo recibir un mensaje como el de hoy. Salmo 23:6. Alguien puso en su corazón, o Dios mismo puso en su corazón, alguien compartir y decir: Pastor Ezequiel, hoy te estás olvidando, hoy recuerda eso, te estás olvidando, esta es parte de la preparación que Dios necesitaba recordarte en esta mañana. Pon en tu mochila en esta mañana esta palabra que te estoy dando. No salgas, no vayas aún a predicar, Dios me estaba diciendo, sin recordar que yo estaré siempre y que hoy estoy obrando. Quizás hoy me levanté un poco cansado, hoy me levanté un poco así hasta turbado, diciendo: Señor, por un momento me gustaría tener un descanso, pero Dios me dice: te voy a dar descanso en mi presencia y mi palabra te va a hablar. Minutos después de sentir eso, alguien puso en mi mochila esa palabra que viene de Dios, y Dios nos prepara por medio de su palabra. Pero ahora yo le pregunto: ¿será que el pastor o su pastor es el único responsable de alimentar a la congregación? ¿Qué piensa usted? El pastor es el único responsable de alimentar con la palabra a la congregación. Entonces, a veces los pastores recibimos señales mixtas o confusas, porque cuando el pastor tiene muchos versículos en la predicación, ay, está aburrido. El pastor no es creativo, el pastor solamente lee la palabra. El pastor lee y lee y lee y lee. Pero ahora, si el pastor no lee suficientes versículos, el pastor es puro cuentos. Y hasta ahora yo todavía no he escuchado eso de mí, pero no significa que alguno no lo haya dicho. No hay amenes por ahí, confesiones por ahí. Entonces, es allí donde debemos recordar que no debe existir ninguna oportunidad o desperdiciarse ninguna oportunidad que Dios nos brinda cuando hay una congregación de santos, de sí alimentar, de sí predicar. Pero ustedes han respondido: el pastor, ni su hermano, ni su amigo, ni nadie del cuerpo de Cristo es 100% responsable de toda su alimentación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que te tiene que estar preparando a ti también. Te prepara para lo que viene hoy, te prepara para lo que va a venir mañana, te prepara para las noticias de la semana que viene. La palabra de Dios necesita estar activa hoy en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? A través de la historia incluso de la iglesia, una iglesia que a través de algunos siglos atrás se reformó, hubieron reformas, hubieron cambios de métodos, pero por muchos siglos o hace siglos atrás, la palabra o la Biblia era exclusiva solamente para un grupo de hombres que la interpretaban, o ellos tenían la exclusividad de leerla. Y al momento que la palabra de Dios se completó, se terminó de ensamblar con los libros, hubieron hombres que tomaron o monopolizaron eso, sencillamente para poder controlar las acciones de los que querían recibir y conocer más de Dios. Hubo una época en la cual era imposible leer la Biblia si no sabías o no estudiabas el idioma latín o los idiomas originales. Ahora es una gran bendición. Aprendimos la semana 1 de esta serie que esta Biblia ha sido traducida a muchos. ¿Alguien recuerda cuántos idiomas? ¿Cuántos eran? 2000 y algo
de idiomas, ya ha llegado la palabra de Dios. Ayer leíamos, en realidad escuchábamos en vivo al director o al presidente de las Sociedades Bíblicas Internacionales hablando como la Biblia aún continúa haciendo o llegando a lugares que todavía no ha llegado en forma clara o en los idiomas que tribus y lugares, aún en Perú hablaban y mencionaban lugares que la palabra de Dios sigue llegando, sigue penetrando, sigue cortando, sigue permaneciendo a través de las incomodidades o a través de las cosas que nos presenta este mundo, pero allí la palabra de Dios sigue entrando. Pero ahora tiene que llegar el tiempo en que como iglesia entendamos que la palabra de Dios debe prepararnos. No sé cómo usted lo ve, pero yo considero una gran bendición tener acceso a la palabra de Dios. Que yo puedo abrir allí, a veces no tener una Biblia, a veces hay 2, 3 en la casa. Claro que tengo una que es la que anoto y la escribo y la dibujo y la pinto y la subrayo y pongo notas. Es la palabra, no tiene nada de especial, ni afuera, ni tiene mi nombre, ni nada. Creo que costó $10 esta Biblia, pero es mi Biblia y la valoro y la llevo para donde estoy y la abro. Y cuando alguien menciona algo de la Biblia, yo también quiero abrirlo, quiero leerlo. Yo también me siento feliz, me siento honrado, me siento dichoso de poder tener esta palabra en mis manos. Esta semana los jóvenes me estaban diciendo queremos tener acceso a algunas Biblias y realmente, just one or two, rápido, en cuestión, creo que al día siguiente llegó esta Biblia. Costó $3, $4. ¿Hay alguien que aquí no tenga una Biblia en la casa? ¿O que no tenga una Biblia personal? Quiero que levante la mano porque se la quiero regalar. Allí hay uno. Esta es suya. Y de paso le voy a regalar un cuadernito para que vaya anotando lo que Dios le va hablando a través de la palabra de Dios. Tengo una más. ¿Hay alguien que no tenga Biblia? De nada, Dios les bendiga. Todos tienen Biblia. Gloria a Dios. Amén. Si después conoce a alguien que no tenga una Biblia, déjeme saber. Vamos a regalarle. ¿Usted conoce a alguien? Ok, listo, aquí hay otra. Ahí vamos. Tere, que Dios la bendiga. Ahí usted incluso se la puede escribir y dedicar a esa persona. Amén. Mire qué lindo. Ahí está. Ahí va la palabra de Dios. Con la capacidad no solamente de permanecer, de llegar a lugares y a hogares y a manos que no tenían una, sino también ahora de preparar los corazones en la forma que solamente el poder de la palabra de Dios lo puede hacer. ¿Cuántos se gozan por eso? A mí me llena de alegría imaginar a alguien recibiendo su primera Biblia, alguien abriendo por primera vez y decir, Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, y leer esa gran noticia, Dios me eligió aún antes de todo que esto existiera, y sigue diciendo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados y ahora ser sus hijos. Eso dice la palabra. Ese gran poder llegará a los oídos de alguien que quizás se ha sentido huérfano en la vida, se ha sentido que o ha vivido la experiencia de no tener un padre presente en su vida, pero ahora está diciendo, hay un Padre que te predestinó, que te eligió desde el principio, que te ama. No te sientas sin valor, tú tienes mucho valor. Yo te he elegido, yo te he amado. Yo sé que vienes sucio, yo sé que has pecado, pero te perdono, dice ese Padre celestial. Ese es el poder de la palabra de Dios que estoy hablando. Cuando llega a los oídos y a los corazones de personas, empieza a transformar y a preparar corazones que necesitan vivir transformados por el poder de Dios y de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Leamos la palabra, 2 Timoteo. Leamos juntos. 2 Timoteo capítulo 3. Cuando alguien dice o usted escuche, leamos la palabra, tiene que acelerarse un poquito el corazón. Usted está a punto de leer lo que Dios le está diciendo a usted. Está a punto de leer lo que Dios está queriendo que usted sepa en este momento para prepararlo para el hoy, para el mañana.
Así que leamos juntos lo que dice y entendamos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Esta es una carta del apóstol Pablo a el joven Timoteo. Le dice: diga conmigo, toda. ¿Están conmigo? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y útil para, lea conmigo. Wow, para enseñar, fíjese, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin o con el propósito de que el siervo de Dios, y cuando usted escuche siervo de Dios, no piense solamente en pastores. Usted es alguien que sirve a Dios si ya se ha puesto en sus manos. ¿Cuántos entienden eso? Para que el siervo de Dios esté enteramente, completamente capacitado. Diga conmigo esa palabra larga: capacitado, preparado, listo para toda buena obra, a fin de que el siervo, al fin de que usted y yo esté enteramente, completamente capacitado. Fíjese, desde el principio de la relación entre Dios, es decir, entre el Creador y su creación, entre Dios y el hombre y la mujer, la palabra de Dios había venido preparando a cada hombre y a cada mujer. En el Antiguo Testamento, su palabra preparó el camino, dice, para el plan divino de redención. En el libro de Isaías, un libro que es hermoso, se lo llama como el resumen completo de la Biblia, con sus 66 capítulos. Dice el Isaías capítulo 40, versículo 3, dice: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Fíjese que Dios usó profetas, Dios usó líderes, Dios usó hombres y mujeres con el fin de que estos preparen el camino para lo que vendría. Y lo que vendría era un Salvador. Hay cientos de profecías del Antiguo Testamento que ese Salvador, que Jesucristo cumplió en el Nuevo Testamento. Y ahora leímos en la carta de Pablo a Timoteo que hace referencia a toda escritura. En otra traducción, o se puede ver de dos formas diferentes, que dice toda escritura o cada escritura. Es decir, la completa palabra de Dios, eso que fue inspirado por Dios, fue escrita por autores quienes fueron inspirados por Dios con el propósito, escuche bien, de prepararnos a usted y a mí como discípulos de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo es que nos prepara la palabra de Dios? Leímos en el primer versículo, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye. Cuando usted abre la Biblia, va a encontrar enseñanzas de principio, enseñanzas de valores, enseñanzas morales, enseñanzas cívicas, enseñanzas de trato de esposos a esposa, enseñanza de cómo entrenar o cuidar a nuestros hijos, enseñanza de cómo arreglar problemas dentro de la iglesia, dentro de hermanos y hermanas, enseñanza de cómo conducir los servicios, enseñanza de cómo predicar. La palabra de Dios nos prepara enseñándonos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra de Dios también nos prepara reprendiéndonos. Hasta la palabra tiene, en español al menos, tiene como fuerza, reprendiéndonos. La palabra de Dios reprende. ¿Y qué significa eso? La palabra de Dios expone el pecado. Y a veces por eso es que no nos queremos exponer a la palabra de Dios cuando hay pecados evidentes en nuestras vidas. Y preferimos que nos tiren algún que otro versículo de ánimo nada más, que diga: Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Y hay versículos de eso en la Biblia. Dios es...
Sí, y hay de todos esos, pero la palabra de Dios, por eso dice la palabra de Dios completa, toda escritura. Allí es donde vamos a encontrar cuando la palabra, y nos vamos a enfrentar a esa palabra que sale de las hojas, que se vuelve algo vivo, que se vuelve algo como que entra en nosotros y nos empieza a despertar un sentido de entender que hay algo que necesita ser confesado, traído a los pies de Cristo, de decir: Señor, perdóname, porque la palabra de Dios reprende, la palabra de Dios expone el pecado mejor que nada en este mundo. Pero la palabra de Dios también corrige. No solamente expone, no solamente deja allí, boom, ha expuesto tu pecado y está como, bueno, ahí arreglate como puedas, ahí te quedas. La palabra de Dios no, está lista para prepararte y por ende está lista para ahora corregirte. ¿Qué significa que la palabra de Dios corrige? La palabra de Dios restaura. Si te estabas saliendo del camino, cuando vas a la palabra de Dios, Él te recuerda cuál es el camino. A veces aún pastores nos podemos salir del camino, iglesias, ministerios nos podemos salir del camino. Hay iglesias que han dañado a tantas personas saliéndose del camino, predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Predican un evangelio completamente de prosperidad o de bendición y se olvidan que Jesucristo tuvo que morir sacrificado allí, que vendrán días, aunque el mismo Jesús dijo: pasa de mí esta copa. Hay días que nosotros vamos a querer cuitear también. La palabra de Dios no es todo palabras solamente de ánimo, sino que también te quiere preparar para restaurar tu corazón. Hay corazones que han estado dañados, hay corazones que están tristes, hay corazones que están angustiados. Mi corazón en estos días ha estado triste, angustiado, pero ahora yo encuentro en la palabra de Dios esta mañana, no sé, Dios es el que ha puesto en mí no solamente esta energía, sino el deseo de predicar la palabra de Dios. Al momento en que recibí esa palabra de Dios fue como una inyección y ahora me siento el hombre más honrado del mundo predicándole a una iglesia sobre el poder de la palabra de Dios. Nada va a detener, no hay día triste ni angustioso que va a detener a alguien que quiera exponerse a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te restaure. Y ese salmo en esta mañana hizo como vuelve al propósito. Restaura tu corazón. Llora por un momento si quieres. La palabra de Dios endereza. La palabra de Dios levanta al caído. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La palabra de Dios es poderosa. Pero ¿sabe cómo más la palabra de Dios te prepara? La palabra de Dios te instruye. Mi padre es un ejemplo de un hombre que creció en Mendoza, en los viñedos, allí cerca de las cordilleras de los Andes argentinos, frontera con el país de Chile. Y al no haber mucho trabajo allí en los viñedos un tiempo, él decidió irse a las pampas argentinas, donde hay solamente vacas y puras vacas. Pero vacas y vacas y vacas y vacas. Y pasto y pastizal. Pero consiguió un trabajo de hachero, dejó la escuela, no terminó ni la primaria, por lo cual él apenas leía y difícil todavía un poco más para escribir, y si escribía lo hacía con demasiados inconvenientes. Pero allí es donde escuchó, se le predicó en medio de, incluso él me llevó a experimentar cómo vivía con los perros. Cuando llegaba la noche, los perros eran la frazada, la cubrecama, y allí entre las pulgas de los perros vivían ellos. Y al día siguiente se levantaban y seguían hachando, y así un par de años, hasta que él puso en su corazón: me voy a ir a la ciudad porque necesito prepararme, quiero conocer más. Se fue a Buenos Aires, vendió la guitarra que él tenía, llegó allí, y hoy usted puede ver
Mi padre no solamente Dios lo ha llevado a ser el líder de todos los líderes allí en Argentina, en la iglesia en la cual Dios lo ha puesto, pero lo que yo más admiro y lo que más me sorprende es ver cuando Él se sienta frente a personas educadas, a entidades allí del gobierno y haciendo papeleos y cosas complicadas. Y digo, ¿cómo es que alguien que prácticamente no podía leer, ha sucedido esto? Y él lo dice: cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a leer mejor, empecé a escribir mejor. La palabra de Dios no solo lo instruyó a él en la palabra en sí, sino que lo fue preparando como ser humano, como hombre, para grandes cosas que Dios iba a hacer con él. Mi padre es un testigo del poder de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios te adiestra, la palabra de Dios te prepara. Usted dice, bueno, yo no, vamos a dejárselo a otros saben, otros entienden. Por eso es que insistimos. Ayer los de Sociedades Bíblicas también insistían: lee diferentes versiones, trata de entender lo que te está diciendo, ve diferentes ángulos para que comprendas. A veces nos estancamos solamente en una cosa y queremos, y por mucho tiempo no entendemos, y decimos, bueno, en algún momento Dios me lo va a revelar. Pero hay cosas que ya son claras, que ya están ahí. Así que busquemos los recursos, busquemos referencias, concordancias que nos van a ayudar a entender, y la palabra de Dios nos va a ir adiestrando día a día a día. Ahora el joven Timoteo, un joven, y le hablábamos ayer a los jóvenes, teníamos como 4, 5, 6 jóvenes, y escuchaban y le insistíamos: es demasiado importante que ustedes mismos se expongan a la palabra de Dios, aunque les cueste. Es necesario que entiendan la importancia de la utilidad de la palabra de Dios. No es suficiente con reconocer que existe su palabra. Yo sé que la palabra de Dios. Ahora, no es suficiente que otro te diga lo que dice la palabra de Dios. No alcanza con que el pastor te predique de la palabra de Dios. No alcanza con que tengas un pastor que solamente predique la palabra de Dios y que no te dé ni un cuento. Que tengas el mejor predicador del mundo. No alcanza con eso. La palabra de Dios te tiene que ir preparando a ti directamente cada día. El capítulo 2, versículo 15 dice, y aquí hay una clave, creo que segunda de Timoteo, no lo puse completo, pero es segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Ese versículo como que wow, pero también habla. Versículo 2, segunda de Timoteo, ahí está. Lea conmigo la primera palabra. ¿Qué dice? ¿Sí lo está leyendo? ¿Alguien alguna vez en el trabajo le dijeron: che, chabón, esforzate un poquito más? O como, eso ya es muy argentino, pero si no, como échale ganas, ponte pilas. O no sé cómo lo dirán ustedes, pero ponen frijoles al burrito, no sé. Ponele onda. Esfuérzate. El domingo voy a escuchar a ver qué dice el pastor de la Biblia. No tiene suficiente palabra. No me predican bien como. Y acá te está diciendo: esfuérzate. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. A ver, ¿cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como obrero que no anda culpando a otros de que no tiene suficiente comida. Gloria. Y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí Pablo le está diciendo: esfuérzate, ponle toda la energía a exponerte a la palabra de Dios, a ser responsable con la palabra de Dios, honrando lo que la palabra o el sentido del autor está diciendo. ¿Y cuál es el autor? Es el Espíritu Santo de Dios, el que inspiró a los que escribieron la palabra de Dios. Escuche esto, escuche lo que le voy a decir. La Biblia, este libro, es el
único libro que el autor se sienta al lado tuyo a explicártelo. ¿Sí escuchaste bien? A veces nos gusta, y a veces miramos, y cuando estamos leyendo otro libro, ¿quién será este? Y lo googleamos, le miramos la cara. ¿Vio cuando usted lee un libro? Este tiene cara, sí, cara inteligente. Y a veces lo googleamos, cuántos libros más escribió, pero este libro es el único en el que el autor se sienta de principio a fin al lado tuyo a explicártelo. Me estoy refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Él está allí contigo, explicándote, mostrándote lo que la palabra, recuerda que es una palabra viva, una palabra eficaz. Y al momento en que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios allí está presente en nosotros para darnos claridad cuando la palabra de Dios te reprende, te sacude las fundaciones de lo que estás haciendo. Entonces la palabra de Dios te da claridad de lo que debes hacer y lo que debes dejar de hacer. La palabra de Dios también está allí para darte fuerza. El Espíritu de Dios, cuando la palabra te corrige, recuerda que Él es tu consolador. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo de Dios ahí está para darte ánimo. Cuando la palabra te instruye y ¡pum!, a ti no te entra. No sé cuántas veces nos ha pasado eso. A mí me ha pasado muchas veces que leo y digo y no me entra y no sé cómo verlo. Y es el mismo Espíritu Santo de Dios que me da consuelo, que me dice: hijo mío, sigue instruyéndote. Hay tiempo para todo. Voy después a Eclesiastés y allí dice: todo tiene su tiempo. Y digo, bueno, todavía no será tiempo de yo entender completamente esto, de explicarlo de la mejor manera. Y luego respiro porque siento el consuelo del Espíritu Santo que me dice: a su tiempo Dios seguirá instruyéndote y trabajando en tu vida. Tú sigue esforzándote, tú sigue leyendo, tú sigue exponiéndote a la palabra de Dios, y la palabra de Dios continúa obrando en ti, porque es una palabra que prepara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les está gustando esta serie? Esto es una mezcla de prédica, enseñanza. A mí cada día me gustan más las series. No estoy seguro de lo que vamos a comenzar la semana que viene, pero Dios nos ha estado hablando, esta tercera parte. La palabra de Dios nos prepara, y muchos necesitamos, sino decir todos, ser preparados por su palabra. Sucede que se ha creado una cultura en que muchos creyentes dependen espiritualmente, como les preguntaba al principio, de que otros le digan lo que tienen que hacer. En otras palabras, se lo voy a graficar. Quieren que alguien le lea toda la Biblia o lea: Dios te dijo que tará. Y entonces esa es la única forma en que algunos tienen de escuchar de la palabra de Dios. Y esa cultura de que Dios te dijo, cuando en realidad Dios te está diciendo todo el tiempo por medio de su palabra, puede llegar a ser peligrosa. Porque hay gente que va a decirte lo que tú quieres escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Te miran, te analizan, te ven solo. Dios te dice que te va a dar un buen mozo, rubio, de ojos verdes, grandote, que habla español sin acento. Wow, y salís allí, pero eso no significa que Dios no te lo quiere dar o no te lo va a dar, depende, no sé. Pero hay gente que utiliza el Dios te dice para decirte solamente lo que tú quieres escuchar, cuando en la palabra de Dios en realidad te quiere preparar por las dudas que el rubio y de ojos verdes no venga. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? La palabra de Dios quiere preparar nuestros corazones para lo que tengamos que enfrentar. Tormentas, mire lo que estamos enfrentando este año, sin la palabra de Dios. Mire lo que estoy enfrentando esta semana. No sé lo que a usted le tocará enfrentar esta semana que viene.
ni las siguientes, ni yo, pero sí sé que allí estará la palabra de Dios preparando mi corazón, preparando mi mente, preparando mi espíritu. Y saldremos victoriosos porque la palabra de Dios permanece, corta, penetra hasta lo más profundo, donde ningún consuelo, ninguna palabra de ningún amigo, ni ningún mensaje puede llegar. Pero la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aleluya. Solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Pero, y entienda que le estoy hablando, por un momento le estoy hablando a cristianos que tienen 2 o 3 años. Yo sé que aquí hay algunos bebés espirituales. Y usted, si es un bebé espiritual y ha estado escuchando todo este mensaje, no se sienta aludido tanto por lo que estoy diciendo, porque usted o vos, si estás siendo parte de un grupo, ya sabes que lo primero que hemos hecho, te hemos enseñado y te estamos queriendo enseñar a que tengas una relación a través de un tiempo a solas con Dios. Que tú tengas una relación sola, por eso se llama tiempo a solas con Dios. No que otros no, la palabra de Dios. Y queremos enseñarte, que le des un lugar, que tengas un espacio. Y los que han estado yendo a los grupos saben que se los hemos estado enseñando a sus hijos, se los hemos estado enseñando a los jóvenes, se los hemos estado enseñando hasta los que tenían 30 años en el evangelio y están aburridos y dicen, otra vez con ese libro, yo no quiero escribir nada. Yo los he escuchado algunos o los he leído la mirada. ¿Por qué no compartís tu tiempo a solas con Dios? ¿Y sabe lo que hacen? Dios me está diciendo que viva por el Espíritu. Y ahí dice, viva por el Espíritu. Pero ¿qué te está diciendo a ti ahora? ¿Cómo te está aplicando a tu vida hoy? Esa palabra se vivifica en ti. Entonces, si te está diciendo que viva por el Espíritu, ¿qué es lo que tenés que identificar? ¿Qué es lo que hay en tu carne que necesita ser identificado? Y en eso decir, Señor, he estado demasiado viviendo por la carne, y luego reacciono a la palabra de Dios. Le digo, Señor, tienes razón, tu palabra tiene razón. Soy una bola de carne estos últimos días. Tu palabra está exponiendo mis acciones y ahora me arrepiento aquí en tu presencia, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta la relación que empezamos a tener con la palabra de Dios? Y se vuelve algo hermoso, se vuelve algo poderoso. No tienes que depender ni esperar a llegar al domingo como, ¿a dónde me tiene la porción de la palabra de Dios? Ay, no aguanto sin prédica hasta el domingo. Cuando Dios te está diciendo, te voy a predicar todos los días, porque quiero tener una relación contigo. Te voy a hablar todos los días, te quiero preparar todos los días. No tienes que esperar hasta el domingo. El domingo sí puede ser una inyección. El domingo el pastor puede predicarte poderosamente la palabra de Dios, pero aquí tienes todos los días la porción que tú necesitas y mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos mandó su palabra junto a su Espíritu para tener un propósito, y es para que no seamos bebé toda la vida, llorando, pidiendo leche cuando ya hay algunos que tenemos 20, 30 años y necesitamos desarrollar una relación genuina con la palabra de Dios. De esa única forma la palabra puede prepararnos. Fíjese, leamos una porción más en Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Fíjese lo que dice, lea con atención y deja que la palabra ahora le hable. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, los que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. En otras palabras, ya deberían dejar de ser bebés espirituales. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Y vamos a dejar ese versículo un instante ahí. El alimento sólido a veces algunos los interpretan como el alimento complicadísimo,
El alimento que te habla de los 7 cuernos del Apocalipsis. El alimento que se mete allá hasta a cosas y vos te quedás, ah. Pero en realidad a veces de eso no nos acordamos absolutamente nada. A veces nos fascina, a veces como otros nos pueden enseñar, pero el alimento sólido se refiere al alimento que vos consumís todos los días, al alimento que necesitas, las proteínas diarias. No es suficiente con un poquito a la semana. El alimento sólido es eso que te va haciendo crecer espiritualmente. Y usted fíjese que después de 2 o 3 años, un niño saludable ya no quiere que le den de comer en la boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Usted recuerda cuando quería seguir dando de comer en la boca a su hijo y decía, y le pegaba la cuchara y hacía un lío por todos lados? Y saltaba la papita para allá y saltaba esto para allá, pero así fue aprendiendo. Y eventualmente, aunque a veces todavía a los hijos, y especialmente mis hijos pobrecitos, todavía tienen 13, 10 años, y le digo, chicos, coman arriba de la mesa. Se llevan la comida a la boca, pero quieren comer como afuera de la mesa. ¿Y ustedes van a limpiar, muchachos? No sé, sus hijos hacen lo mismo, pero los míos quieren como comer así todos estirados y toda la comida pasa de largo y yo los miro y digo, no. Entonces no hay día que todavía, después de 13 años como padre, les siga recordando, coman arriba de la mesa. A veces todavía necesitamos a alguien que nos ayude. Y para eso tenemos el cuerpo de Cristo. Alguien que nos diga, che, te está faltando algunas cositas para tu viaje. Te está faltando alguna instrucción. Vení, escúchame un poquitito que te voy a decir. Te está faltando esto, comé arriba de la mesa. Dedícale un tiempo a la palabra de Dios. Te va a preparar, te estás preparando. Organízate un poquito mejor. No estés allí evitando. Es el tiempo a veces que reconozcamos que también necesitamos de otros. Pero hay un versículo. El versículo 12 dice, el versículo 12 de Hebreos 5:12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle. Saltemos al versículo 14. En cambio, el alimento sólido, ahí este es el versículo que no leí. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, los que han estado creciendo saludablemente y ahora, y con esto termino, dice, han ejercitado, diga conmigo, ejercitado. ¿Alguna vez alguien hizo ejercicio? ¿Hace ejercicio todas las semanas? Después de la cuarentena, como que todos necesitamos. Han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Primero Pablo le dijo, esfuérzate. Y ahora le dice, han ejercitado. El ejercicio no es un solo esfuerzo. El ejercicio es algo rutinario. Es algo que hacemos constantemente. Es algo que si queremos buenos resultados y una vida, necesitamos repeticiones. No, ay, bueno, ya con esto estoy esperando unos músculos espirituales. No, todos los días necesito repeticiones, necesito formar nuevos hábitos, necesito darle el espacio a la palabra de Dios, necesito pedirle al Espíritu Santo tener dominio propio. Necesito al Espíritu Santo que me ayude a entender, porque en realidad el Espíritu de Dios es como un entrenador que tiene el propósito, no lo va a hacer todo por mí. Lo mismo un pastor, el pastor no lo puede hacer todo por ti. Lo mismo un líder, el líder no lo puede hacer. Somos entrenadores que Dios ha puesto en tu vida y tú puedes ser entrenador de alguien más. Como alguien hoy me envió ese mensaje y es simplemente para guiarme, para mostrarme, pero el trabajo lo tengo que hacer yo. ¿Cuántos dicen amén? Un pastor me guía, un pastor me muestra, un pastor me anima, como estoy intentando hacerlo esta mañana, y espero que alguien salga animado para esforzarse mucho más en esta mañana. Un pastor puede buscar formas creativas de hacerte recordar que necesitas prepararte, y quizás te recuerdes esta semana esta imagen con el pastor, y no sé si sacaron una foto, la vamos a publicar en el Facebook para que cuando los abras te aparezca el pastor con los ojos bien grandes, así con la mochila apuntando. Prepárate. Prepárate. ¿Qué le estás poniendo a tu mochila? Pero
Con los versículos que ponemos en Facebook, con la predicación del domingo no es suficiente para ejercitarte. Necesitas que la palabra de Dios te prepare cada día a ti. ¿Y para qué? Los músicos les voy a pedir que vengan. ¿Para qué nos prepara la palabra de Dios? Efesios 2:10 dice esto: porque somos hechuras de Dios. Ephesians 2:10. I don't know if you have it, I'm sorry. Somos hechuras de Dios, creados en Cristo. Efesios 2:10. Porque somos, there we go, hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fines de que las pongamos en práctica. En práctica. Para eso Dios nos prepara por medio de su palabra. Hay tantas obras que necesitan ser realizadas y solamente usted y yo podemos hacerlas. Dios nos ha dado una gran comisión. Dios nos ha puesto aquí con un propósito, y no es para que estemos constantemente tratando de escaparnos. ¿Y cuándo Dios vendrá por su iglesia? Y nos queremos escapar. No, Dios te ha puesto aquí por un propósito, y si cada día se renuevan tus misericordias, si mañana te puedes levantar con un nuevo día, hay un propósito más grande que solamente trabajar 8, 10, 12, 15 horas. Hay alguien allí en tu trabajo que necesita escuchar, que necesita ver una de tus buenas obras, que necesita que le hagas un acto de amor, un acto de compasión, que le comentes, que le des un testimonio, que le des una palabra de ánimo. Para eso Dios te está preparando. Dios no te está preparando para que estés solamente rebosando de información y con una cabeza gigante. Yo sé mucho de la palabra de Dios, yo sé repetir la palabra de Dios. Dios te está preparando para buenas obras, iglesia. Dios te está preparando para que entres en acción. Dios te está preparando y te ha dejado este libro para que te levantes y comiences a actuar como un hijo de Dios agradecido, diciendo: Dios, a mí, y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Habla de lo que Dios ha hecho por ti, porque para eso Dios te está preparando. Si quieres más de la palabra de Dios, recuerda que Dios te está preparando para buenas obras. No para que se te infle la cabeza, no para que sepas mucho, no para que digas: yo sé más que aquel. Aquel líder no sabe tanto como yo. Perfecto, te felicito. Pero todo lo que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente a través de su palabra es para buenas obras, las cuales Dios ha predestinado antes de la fundación del mundo. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta palabra? ¿Cuántos desean que la palabra de Dios los siga preparando? Si están listos para esforzarte y cambiar algunos hábitos, quiero que levantes tus manos y le digas a Dios: necesito ayuda, Señor, esta semana para cambiar algunas cosas, mis horarios, mi trabajo, lo que sea que necesite acomodarse en tu vida. Levanta tus manos por un momento y dice: Señor, yo voy a poner mi parte, yo me voy a esforzar para poder hacer estas repeticiones, para poder exponerme cada día a la palabra de Dios y prepararme, porque largo camino me resta. Tengo un propósito, hay lugares que yo quiero ir y que tú quieres enviarme, Señor, y solamente lo podré hacer con tu palabra, preparándome, Señor Jesús. Así que en esta mañana, las manos levantadas, y deja que el Espíritu Santo de Dios te anime ahora mismo, te recuerde que tú no estás solo, que cuando te vas a esforzar, Dios te va a dar ánimo. El Espíritu de Dios estará allí contigo, pero necesitas tomar la decisión en esta mañana. ¿Hay alguien más que pueda tomar esa decisión? Decir: yo me voy a esforzar, yo me voy a levantar, yo voy a salir de los hábitos que solamente me ponen enfrente del televisión, enfrente del teléfono, enfrente de la computadora. Y ahora, Señor, quiero crear nuevos hábitos de ponerme frente a tu palabra, Jesús. Cada mano levantada que yo veo es una mano por la cual voy a orar esta semana. Cada mano levantada es una mano que yo leo y veo ahora mismo, y el Espíritu Santo de Dios acepta este desafío de acompañarte cada día para que tú seas de aquellos que hacen y viven buenas obras.